Hola a todos. En esta ocasión reproduciré un artículo escrito por Raúl Martínez en gestalnet.net. Hombres y mujeres, un análisis desde la teoría de la polaridad. En este artículo hago una aportación al análisis de las relaciones entre hombres y mujeres desde la teoría gestáltica de la polaridad. Este análisis parte de mi condición de hombre y pretende dar algunas pistas para comprender la situación en que hoy en día se encuentran hombres y mujeres y para orientar el cambio que ya se está produciendo en los hombres, aunque de forma bastante inconsciente. El análisis que hago de este movimiento de transformación y cambio se sitúa en el ámbito de nuestra sociedad occidental y española, y no pretende incidir en los pormenores del mismo, sino presentar sus rasgos generales. Aunque los hombres sigan en gran parte ejerciendo el papel dominante, por ejemplo, en la esfera pública, considero que el modelo de hombre dominante y predominante ya se ha quebrado, y que, desde una perspectiva global, la transformación ya se ha producido, al menos en lo que podríamos considerar la corriente principal del pensamiento y la actividad social. La polaridad masculino-femenino. Una de las polaridades desde la que se trabaja desde la Gestalt es la conformada por el par masculino-femenino. Como toda polaridad, hay que entenderla como una oposición que se halla en un continuum, en una relación de complementariedad dinámica más que de oposición estanca. Masculino y femenino se interconectan e interpenetran, formando parte de una misma realidad, pero distinguiéndose a su vez y diferenciándose en características y comportamientos que son propios de uno y otro. El concepto de polaridad va así unido al de diferenciación. La realidad se manifiesta en forma de polaridades que se diferencian en tendencias opuestas, pero que forman partes complementarias de la misma realidad, ya que una no puede existir sin la otra, y la exacerbación de una polaridad lleva a la aparición de la contraria, en un juego de contrapesos y sustituciones. La noche y el día conforman un día completo, y el punto álgido de la noche supone el inicio del aparecer del día. Invierno y verano conforman el año con sus estadios intermedios de primavera y otoño, y el punto álgido del invierno supone el inicio del advenimiento del verano y viceversa. Desde esta perspectiva, toda realidad está compuesta de un aspecto y su contrario. No existe Dios sin diablo, luz sin oscuridad, calor sin frío, amor sin odio, masculino sin femenino. El concepto de polaridad de la Gestalt se representa adecuadamente con el símbolo del yin y el yang. El concepto de polaridad nos aleja del concepto de dualidad y enriquece la comprensión de la realidad. La dualidad también reconoce que la realidad está compuesta por opuestos, aunque los considera cerrados en sí mismos y irreconciliables. La diferencia entre la dualidad y la polaridad es tan simple como una conjunción. Mientras que en la dualidad cualquier realidad es esto o lo otro, en la polaridad es esto y lo otro. El pensamiento dualista es separador, mientras que el pensamiento que podríamos llamar polarista es integrador. Parece mentira que a lo largo de la historia una simple conjunción nos haya dado a los seres humanos tantos quebraderos de cabeza. Y para muestra, ahí tenemos el eje del mal del vaquero Bush. Por supuesto, él era el eje del bien. El pensamiento dualista y maniqueísta es muy eficaz para manipular y enfrentar a las personas y a las masas. Por tanto, hay que desconfiar y huir de él como de la peste. Y es el pensamiento predominante en Occidente: cuerpo, mente, ciencia o religión, vida o muerte, idealismo o materialismo, entes separados y autónomos que se oponen irreconciliablemente. El concepto de polaridad está relacionado con la dialéctica, que añade un nuevo componente y ofrece una explicación del movimiento, distinguiendo entre tesis, antítesis, síntesis. Toda tesis genera su antítesis que desemboca
en una síntesis que se convierte a su vez en tesis que genera una antítesis, y así sucesivamente. Desde el punto de vista de la dialéctica, este movimiento se produce de manera mecánica. También está emparentado con la ley de tres de Gurdjieff, que distingue también tres fuerzas: activa, pasiva y neutralizante, considerando que todo fenómeno y manifestación es fruto de la interrelación de estas tres fuerzas. Para que algo se mueva, progrese y avance, es necesaria la intervención de esas tres fuerzas, ya que la activa y la pasiva tan solo se oponen entre sí, generando un movimiento de rotación sin fin. Lo que permite el cambio es la tercera fuerza, llamada neutralizante, que introduce un cambio cualitativo en relación entre las fuerzas opuestas y equiparables, permitiendo el avance. También el concepto de polaridad de la Gestalt establece un tercer elemento, al que se denomina punto cero, o de indiferencia creativa. Ese término que Peirce toma de Friedlander era considerado por este como una posición de neutralidad entre opuestos. ¿Fuerza neutralizante? De ahí el nombre de punto cero, al que Peirce se refería como centro o nada. Ahora bien, esta nada o vacío también está sometida al juego de polaridades, ya que Peirce distinguía entre un vacío estéril y un vacío fértil, siendo la conciencia el elemento diferenciador entre ambos. La experiencia del vacío fértil no es subjetiva ni objetiva, tampoco es introspección. Sencillamente es darse cuenta sin especular. Así pues, el elemento neutralizante es la conciencia, el percatarse, el darse cuenta. Volviendo a la polaridad masculino-femenino, hemos de entenderla como una de las polaridades que conforman a cualquier ser humano, sean hombres o mujeres. No existe un hombre que encarne lo masculino ni una mujer que encarne lo femenino, sino que todos, hombres y mujeres, nos situamos en algún punto intermedio de ese continuum, que representa la polaridad masculino-femenino. La confusión en Occidente entre ese juego de polaridades y el sexo viene en parte por carecer de un nombre específico para esta polaridad, y así identificamos masculino con hombre y femenino con mujer. Masculino y femenino son fuerzas o atributos que se hallan tanto en hombres como en mujeres, pero que se manifiestan diferenciadamente en hombres como en mujeres, ya que los hombres son hombres y las mujeres mujeres. Es decir, un hombre muy masculino no será igual que una mujer muy masculina y viceversa. Una mujer muy femenina no será igual a un hombre muy femenino. En Oriente, esta confusión conceptual no es tan acentuada, ya que allí se dispone de conceptos diferenciados, y yin y yang no se relacionan directa y exclusivamente con femenino y masculino. La construcción social de lo masculino y lo femenino. Basándose en los atributos de este juego de polaridades al que llamamos masculino-femenino, las sociedades patriarcales han construido un modelo social en donde las relaciones entre los sexos, entre hombres y mujeres, se han establecido en torno a la identificación del hombre como lo masculino y de la mujer con lo femenino. Estos atributos se han fijado y cosificado desde una perspectiva dualista, masculino o femenino, por lo tanto, hombre o mujer, y se ha fundamentado y consolidado en una relación de poder y predominio, es decir, desigual, en donde el hombre, lo masculino, domina a la mujer, lo femenino, predominio que se acompaña a su vez de un juicio de valor, según el cual los atributos masculinos, los hombres, valen más o son más apreciados que los atributos femeninos, las mujeres. Desde esta perspectiva cosificada y rígida, el hombre debía ser activo, dominante, agresivo, actuar en la esfera pública y reprimir sus tendencias femeninas, y la mujer debía ser pasiva, sumisa, tierna, actuar en la esfera privada y reprimir sus tendencias masculinas. De este modo se produce un proceso de identificación, y la polaridad se convierte en dualidad, conformada por opuestos estancos, situados en esferas separadas y confrontados a una relación de dominio y desigualdad. La ruptura del predominio de los hombres.
En los últimos 150 años, los movimientos de liberación de la mujer, junto con otras transformaciones de carácter socioeconómicas, han quebrado ese modelo social que se construía sobre el predominio del hombre sobre la mujer. Para lograrlo, las mujeres han debido cabalgar sobre sus atributos masculinos y han ocupado el espacio que se otorgaba a los hombres. Se han tratado de un movimiento activo, agresivo, de conquista y ocupación. Ha sido, por lo tanto, un ir hacia, movilizando las energías para alcanzar un logro objetivo que se apreciaba como positivo. Y como el juego de polaridades es un juego de complementariedades, la reacción de los hombres ha sido de resistencia pasiva, atributo femenino. Pero como los hombres son hombres y las mujeres son mujeres, ni la agresividad de estas es igual a la de aquellos, ni la pasividad de los hombres es igual a la de las mujeres. Este movimiento ha logrado romper los estereotipos que identificaban a las mujeres con lo pasivo, lo sumiso, lo débil, etc. Y estas han demostrado sobradamente que la polaridad masculino-femenino no se corresponde con características exclusivas de hombres y mujeres. Las mujeres han hecho un cambio hacia lo masculino, ocupado, hasta entonces en exclusiva por los hombres. Y este cambio está teniendo repercusiones sociales y psicológicas de gran envergadura. Las mujeres han alcanzado la independencia económica, ocupan el espacio público cada vez más en puestos de dominio y poder, desarrollan trabajos que eran exponentes de la quinta esencia de lo masculino, por ejemplo el militar, y despliegan una energía y actividad asombrosa en todos los campos en los que deciden introducirse. Ya no hay cosas de mujeres y cosas de hombres, pues las mujeres han demostrado que son capaces de hacer cualquier cosa de hombres que se propongan. La reacción de los hombres ha sido de entrada de oposición frontal, sustituida progresivamente por una resistencia pasiva. Si en este cambio la mujer ha asumido el papel activo y masculino, el hombre se ha encontrado representando el papel pasivo y femenino. Y digo, se ha encontrado, porque el hombre no se ha subido al carro del cambio de roles con entusiasmo y decisión, pues ese espacio ya está ocupado por las mujeres, sino que simplemente han ido cediendo a la presión, adaptándose de forma acomodaticia, posicionándose tibiamente a favor o en contra, sin acabar de tener claro muy bien dónde se ha de colocar y qué se espera de él. Cesión, adaptación, tibieza, confusión, todos ellos atributos femeninos. Ese cambio de polaridad lo inician las mujeres en la segunda mitad del siglo XIX, justo en uno de los momentos álgidos del predominio masculino en Occidente, cuando finalizaba la conquista y dominio de todas las tierras incógnitas del planeta, cuando los valores defendidos por la ciencia y el racionalismo alcanzaban su máxima autoridad, y el hombre burgués occidental se consideraba a sí mismo a la medida de todas las cosas. Ahora bien, según la ley que rige el juego de polaridades, el momento álgido de un polo supone el inicio del proceso de decadencia de dicho polo. Y en ese momento de máximo predominio masculino irrumpe con fuerza el movimiento sufragista, la primera manifestación colectiva del movimiento de las mujeres. Otro momento de inflexión se produce durante la Segunda Guerra Mundial, donde los hombres, ocupados en una de sus aficiones preferidas, la guerra, dejan el espacio productivo a las mujeres, y éstas descubren que son tan capaces como los hombres de ocupar dicho espacio. Aunque en los años 50 hay un intento de recuperación del predominio masculino que se articula alrededor del hombre empresario, este ya está tocado de muerte, y en los años 60 irrumpe de nuevo con fuerza el movimiento feminista que implica ya una subversión completa de los roles sociales atribuidos a hombres y mujeres. Estos cambios son también influidos por uno de los máximos logros de los hombres, la técnica, y más concretamente la aplicación a lo cotidiano, lo femenino, de los descubrimientos científicos. Los electrodomésticos y la píldora liberan a las mujeres de las cargas que suponen la maternidad y el cuidar de los hijos, otorgándoles el tiempo disponible para afianzar el proceso de transformación. Seguimos en el vídeo 2.